Alicia Castro. Nos da un gran gusto saludarte, Alicia querida. ¿Cómo estás? Buen día. Buen día, Cintia. Bien, estaba escuchando atentamente tu poesía de Benedetti y me imagino que cuando hablas de enamorar o lo estabas refiriendo a un electorado, no a una mujer o a un hombre, ¿no? Y tal vez sí, ¿no? Viste cómo es la poesía, que te lleva por destinos, pero siempre te sostiene y te agarra la mano. ¿Cómo te sentiste frente a estas elecciones? ¿Cómo estás en este momento del tiempo, Alicia? Bueno, ha habido evidentemente una remontada respecto a las PASO del Frente de Todos, que ganó en 9 provincias, en Salta, en Catamarca, en Santiago, en San Juan, en La Rioja, en Formosa, en Tucumán, en Chaco. Un gran desempeño en Tierra del Fuego, ¿no? Celebramos el esfuerzo del gobernador Melella. Ha habido casi un empate técnico en la provincia de Buenos Aires, un gran logro de Axel Kicillof, recuperar las bancas en el Senado, y creo que en general este resultado descoloca a quienes soñaban con un golpe blando, que no son pocos, y pone en ridículo a Mauricio Macri cuando habló ayer de una transición, ¿no? Yo vi un tuit tuyo que vos ponías transición lo que... Claro, que fueron las declaraciones políticas de ayer, porque Macri copó la agenda, porque claro, violó la veda, ¿no? Entonces copó la agenda política y planteó que había 2 años difíciles y que la transición, efectivamente, lo que iba a ser ordenada. Sí, de cualquier modo, yo voy a señalar algunas cosas que me preocupan mucho y que nos preocupan mucho, ¿no? Alberto Fernández es el segundo presidente después de Fernando de la Rúa que pierde las primeras elecciones de medio término. Eso me parece que es un dato a tener en cuenta para quienes integramos el Frente de Todos, ¿no? La situación en el Congreso, en el Senado, no queda fácil, por más que Massa se alegró de que sigamos siendo la primera minoría, sobre todo porque garantiza la presidencia. Me llamó la atención el modo de decirlo, ¿no? Pero bueno, igual a mí no me gustan los discursos de Massa. Dijo, le informo al presidente, como si el presidente no supiera que seguimos siendo la primera minoría en el Congreso. Pero tenemos 119 diputados, Juntos por el Cambio tiene 116 diputados y necesitamos 129 almas sentadas para que haya quórum, ¿no? La ultraderecha, entre Milei y Espert, van a tener 5 diputados, que supongo que van a correr por derecha a Juntos por el Cambio, o tendrán un comportamiento, en todo caso, imprevisible. Y es buena palabra, imprevisible, ¿no? O sea, sobre esta configuración de estas derechas, y hago una digresión ya que entras en ese territorio, por favor. Porque no sé si viste las imágenes ayer en el Luna Park, mientras Milei celebraba los puntos que sacó en la ciudad de Buenos Aires y Espert en la provincia, un custodio, un guardia sobre el escenario frente a un asistente que se intentó acercar, desenfundó un arma, ¿no? Creo que era una calibre 45. Digo, es un hecho que me parece que no hay que naturalizarlo, y lo conecto con esto que vos decís de imprevisible. Se puede esperar cualquier cosa de esa derecha. Sí, claro que lo vi, me parece una foto, ¿no?, de la ultraderecha en la Argentina y en el mundo, ¿no? El crecimiento del odio, del fascismo, del racismo, es insólito, pero además era insólito la impasividad de los propios candidatos, ¿no? Claro, sí, mirá, no pasó nada. Acá. Sí, como si no pasara nada, con un custodio desde el escenario, que obviamente lo estaba viendo el país entero, porque se pasaban las transmisiones desde los respectivos búnkers o espacios políticos. Estaban todos impasibles mientras el custodio, efectivamente, desde el escenario desenfundaba un arma. Estaba por desenfundar un arma, ¿no? Con la mano en el arma. Ahora, ¿cuándo crecen estas expresiones de ultraderecha en el mundo? Crecen cuando no hay alternativas. Crecen cuando los dos partidos en pugna se vuelven dos partidos del establishment
y las personas no encuentran en ninguno soluciones a sus problemas cotidianos o soluciones para salvar el planeta, por ejemplo, ya que estamos en una tragedia medioambiental. Entonces, hay dos versiones, lo que Yanis Varoufakis, que integra también, como yo, el Consejo de la Internacional Progresista, Yanis Varoufakis llama esto dos autoritarismos gemelos, ¿no? Que uno más nacionalista, el otro más liberal, y el resultado es que aparecen estos exabruptos de la política. Milei no es el único, está precedido por Bolsonaro, por Trump, por Modi, por Le Pen, y últimamente hay quienes corren por derecha, como Vox o como esas expresiones. No sé cuánto durarán, pero en todo caso me parece que los partidos de izquierda o de centro izquierda, en este caso el Frente de Todos, tienen la responsabilidad de cumplir con su compromiso electoral y con las expectativas de los ciudadanos y ciudadanas de una coalición que se armó con un tuit de Cristina como una coalición electoral exitosa, pero no como una coalición de gobierno, ¿no? La propia vicepresidenta lo dijo en su carta después de las PASO, que había tratado infructuosamente de ver al presidente, de convencerlo que el ajuste en pandemia no es pertinente ni oportuno, que no habían ejecutado la mitad del presupuesto. Ahora, eso parece, no sé, te pregunto, parece haberse saldado, ¿no? Post carta, hubo cambios en el gabinete, efectivamente Cristina habló con Alberto, después hubo cierre de campaña, al que la vicepresidenta con todo su postoperatorio de todas maneras participó. Digo, más allá de las diferencias dentro del Frente de Todos, hay un esfuerzo por mantener una unidad. ¿Cómo lo analizás? Bueno, me parece básico, ¿no? Porque se trata de un frente donde la mayoría de votos los aportó el kirchnerismo, donde la energía, la fuerza y la historia, porque francamente no hubiéramos votado mayoritariamente al Frente Renovador. Alberto Fernández había sido jefe de campaña de Randazzo y de Massa sin lograr mucha eficacia en términos electorales. O sea, la mayor energía, la fuerza y los votos los puso el kirchnerismo. Sin embargo, a la hora de gobernar no parece presente en muchos actos, algunos de los cuales me voy a referir. Pero digamos, siguiendo con el panorama, me parece complicado, digamos, la situación en el Congreso, porque nos quedamos con 119 diputados y Juntos por el Cambio tiene 116. Yo no puedo decirte que estoy contenta porque yo francamente pensaba, a lo mejor ingenuamente, que Macri se iría como merece al basural de la historia. Eso es lo que yo creía que íbamos a lograr y no está sucediendo, ¿no? Increíblemente está en un nivel de competitividad Macri, Larreta, Juntos por el Cambio. Bueno, nosotros ganamos en 9 provincias y Juntos por el Cambio en 13, ¿no? Por eso, claro. Entonces, ¿qué lugar hay que mirarlo. Y luego sí. El Frente de Todos, perdóname, Cintia, no. pierde quórum propio en senadores, ¿no? De 41 senadores pasamos a 35 senadores. Esto, nos faltan 2 votos para el quórum, algo que no sucedía al peronismo desde hace 38 años, ¿no? Eso me parece penoso. Y luego, un dato que me parece interesante es que el Frente de Izquierda se coloca como tercera fuerza a nivel nacional, ¿no? Ahora, la pregunta que nos podemos hacer, que es la pregunta del millón, es ¿qué va a hacer el gobierno con estos resultados? ¿no? Claro. ¿Cuál es la lectura y cuáles son las acciones a seguir? Yo creo, y lo creo desde el principio de la pandemia, que sobre todo enfrentados a una crisis de enorme magnitud económica, social, sanitaria, desastre medioambiental, es un momento para tomar grandes gestos de justicia social y grandes gestos de justicia fiscal, que ahora se van a hacer aún más difíciles
con menos votos, ¿no? Para empezar, lo primero que hizo Alberto Fernández anoche y que lo venía preanunciando es un llamado a un acuerdo, diálogo con los trabajadores, los empresarios y la oposición. ¿Cómo ves ese llamado? Y ese llamado, y otra cosa que anunció fue un proyecto de ley de un plan económico que contenga los acuerdos alcanzados con el Fondo Monetario Internacional. Y dijo que eso tiene el aval de todo el Frente de Todos, incluida la vicepresidenta. ¿Cómo analizás eso? Esa es una exigencia del Fondo Monetario Internacional. Es decir, lo que dejó trascender el Fondo Monetario Internacional de sus exigencias son 10 años de pago, 2024, 2034, 6.000 millones de dólares por año. Si queremos pagar en 11 años en vez de en 10, no sería un logro, porque serían otros 6.000 millones, entonces serían 66.000 en lugar de 60.000. No hay retoques, no hay reducciones de tasa, no se admite el término sobre tasa, no hay quitas, hay revisiones anuales con una oficina del Fondo Monetario instalada en la Argentina. El Fondo Monetario no se convirtió en la Cruz Roja ni en Amnesty International. No, pero Alberto lo plantea con el acuerdo de todo el frente y un proyecto de ley en el Congreso. Claro, pero justamente una de las exigencias del fondo, que yo lo dije hace un tiempo, es que el acuerdo lo debe ratificar el Congreso. Es decir, el Frente de Todos va a tener que ratificar un acuerdo de una deuda que contrajo Macri, y lo dijo para que los bancos amigos fugaran ese dinero. Sí. Entonces, y luego eso está fuera de la ley, fuera del sentido común, porque ese endeudamiento no fue aprobado por el Congreso Nacional, 1, y 2, viola los propios estatutos del fondo, porque el fondo sabía que estaba prestando para la fuga, y por otro lado sabía que esa deuda es impagable. Entonces, cuando el presidente dice que pone el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional como eje de la cuestión económica, de mi punto de vista, no es lo más deseable, ¿no? Porque el presidente habló en ese discurso, un discurso raro para después de una elección, ¿no? Un discurso sin ninguna clase de pasión. No se sabía si estaba aludiendo a ganar o perder, francamente. Y habló de atender las prioridades y las necesidades reales de la gente. Eso dijo Alberto Fernández. ¿Es la prioridad pagar al Fondo Monetario Internacional? ¿O nuestra prioridad es que los argentinos coman 3 veces por día, que los niños tengan zapatos para caminar a la escuela, que los mayores puedan comprar sus remedios y que no haya gente durmiendo en la calle? Expresamente reiteró varias veces que iba a ser sin ajuste cualquier acuerdo. Claro, pero Cintia, ¿sabés qué? Los Reyes Magos son los padres. El Fondo Monetario Internacional, si nosotros tenemos que pagar 6.000 millones de dólares por año, es ajuste, porque en la Argentina hay ya el 40% de pobres y 1 de cada 4 niños es pobre. Entonces, cuando se dice que no vamos a pagar al fondo con el hambre del pueblo, la verdad es que no parece que pueda ser posible. Esa es una deuda impagable, es una deuda que tendría que ser auditada, y como dicen muchos especialistas en deuda, como por ejemplo Alejandro Olmos, que tiene ya 2 generaciones estudiando y hablando de la deuda odiosa, es un acuerdo que tendría que haber sido, un endeudamiento que tendría que haber sido auditado, no sentarse a pagar lisa y llanamente. ¿Crees que no habría que pagar al fondo? Bueno, creo que no hay que levantarse del asiento, creo que hay que seguir negociando, pero creo que no hay que estar apurado y creo que hay que auditar la deuda. Eso es lo que creo, ¿no? Creo que no hay que apurarse. Sobre todo Macri ha reconocido explícitamente que contrajo esa deuda para pagar a los bancos que se la fugaban porque tenían miedo que ganara el kirchnerismo. Entonces nos ha dado un elemento, desde mi punto de vista, ideal para acudir a tribunales internacionales y nacionales, ¿no? Entonces, cuando
que el acuerdo con el fondo pase por el Congreso es una paradoja, porque el endeudamiento no pasó por el Congreso. Y ahora lo vamos a llevar al Congreso para que Juntos por el Cambio nos vuelva a decir cómo hay que pagar al fondo de una deuda impagable y odiosa que contrajo. Me parece una situación muy rara. Alicia, ¿qué tal? Buen día, la noche, te saluda. Siguiendo con este tema, por un lado, el gobierno lo que dice es que de esta manera, llevándolo al Congreso también, se ratifica y se es un acuerdo de Estado, como un programa de Estado o una política de Estado, como va a ser ese pago al Fondo Monetario Internacional. Y por el otro también, mientras no se acuerda, mientras sigue la negociación, que entiendo es lo que debería suceder, los vencimientos se siguen sumando, acumulando y son, ya a partir de marzo del año que viene, son realmente prohibitivos y generarían aún peores consecuencias a la economía, una situación completamente difícil, ¿no? No todos piensan lo mismo que vos. Nosotros en la Internacional Progresista a nivel internacional y a nivel nacional tenemos personas que analizan la deuda desde otro punto de vista. Sí, una deuda que se contrae sin un endeudamiento que se contrae, sin participación del Congreso, es decir, sin participación del pueblo, sin participación de los representantes del pueblo ni de los representantes de las provincias. Si se contrae una deuda odiosa, fuera de los estatutos del fondo, y si se contrae una deuda impagable, y eso se convierte en política de Estado, estamos fritos. No creo que sea lo más oportuno. Y además tiene que aprobarlo Juntos por el Cambio, que la contrajo para fugarla y para ayudar a sus amigos y para reírse del pueblo argentino y para hipotecar el futuro de nuestros hijos, nietos y bisnietos, 100 años. Y el Frente de Todos, que apoyando un pago de usura al Fondo Monetario Internacional, pulveriza su base electoral. No me parece una buena idea, ¿no? Alicia, te cambio un segundito porque estamos con los límites de tiempo, pero estamos disfrutando también muchísimo escucharte. ¿Qué lugar sentís vos que ocupás dentro del Frente de Todos? Bueno, yo hace como un año, más de un año, he manifestado mi crítica, sobre todo mis críticas, sobre todo en una materia que conozco bien y en la que trabajo desde hace mucho tiempo, que es la política exterior. Por eso renuncié a la designación que me había honrado como embajadora ante la Federación Rusa. Además tenía muchos planes, como que la Argentina ingrese a los BRICS, que espero que logre nuestro embajador Swain. Pero francamente no acompaño la política exterior. Y ahora justamente ha habido un hecho gravísimo que quiero resumir, ¿no? Hace poco tiempo el embajador Stanley de Estados Unidos, designado para Argentina, dijo que aún el gobierno de Alberto Fernández no ha seguido la política de Estados Unidos respecto a Venezuela, a Nicaragua y a Cuba. Eso que desde mi punto de vista tendría que haber significado el no otorgamiento del Placet a alguien que se está metiendo en cuestiones de política interna, que está expresamente prohibido por la Convención de Viena, por el artículo 41 que rige las relaciones diplomáticas, que prohíbe, no es que aconseja, prohíbe meterse en cuestiones de política interna del país receptor. Al contrario, es algo que empezamos a cumplir a rajatabla, porque recientemente en la Asamblea General de la OEA ha ocurrido un hecho desde mi punto de vista de gravedad. La Argentina votó una moción de Canadá, de Estados Unidos y de otros demócratas como Duque de Colombia, Bolsonaro, Piñera, etcétera. La Argentina votó el no reconocimiento de las elecciones en Nicaragua. Y Argentina tendría que haber hecho un voto de abstención, como hizo México, como hizo Bolivia, en todo caso, y no salirse de nuestros principios rectores en materia de política exterior, que es la no injerencia, la libre determinación de los pueblos y la igualdad jurídica de los estados. Argentina votó con Guaidó, Cintia.
Argentina votó con Guaidó, porque Guaidó, o Juan Guaidó, una persona que nunca se presentó como candidato a presidente, nunca tuvo un voto, se autoproclamó en una esquina, y está reconocido por varios países del mundo por presión de los Estados Unidos, que lo que no quiere es que integremos un bloque regional, que reconstruyamos el magnífico y potente bloque regional que ayudaron a construir, a forjar Néstor Kirchner, Cristina Fernández de Kirchner. Entiendo y comparto, digamos, además es un giro de la decisión de la Cancillería, que no había tenido esa postura con respecto a Nicaragua, y sin embargo efectivamente votó en contra y en disonancia con México y Bolivia, que venía siendo la línea. Ahora, insisto... Pero ¿sabés por qué es grave, Cintia? Es muy grave, porque es la misma narrativa de Luis Almagro con Bolivia. Entonces no podemos decir que estamos de acuerdo y pasearnos con Evo Morales, y por otro lado seguir para otro país de Latinoamérica, nos guste o no nos guste, es una cuestión que tienen que resolver los nicaragüenses. Sí, claro. Y es exactamente lo mismo. ¿Qué hizo Almagro en la OEA? ¿Cómo hizo un golpe de Estado? No reconoció las elecciones legítimas donde había triunfado Evo Morales. Sí, claro. Eso generó un caos. Sí, entiendo la gravedad y lo que eso implica y tu análisis. Te pregunto concretamente sobre tu referencia, a pesar de esto, dentro del Frente de Todos, porque, corregime si me equivoco, pero el 20 de noviembre a las 16 horas en el Espacio Cultural Mujica, allí en Piedras 720, se inaugura un espacio político que te tiene como protagonista junto a Amado Vudú y Gabriel Mariotto, que se llama Soberanos con X, y entiendo que este espacio político está dentro del Frente de Todos. Sí, es un espacio que concebimos como un punto de encuentro político, un espacio de debate, que falta mucho debate en nuestro frente, un bloque cultural también para dar la batalla de las ideas. Y bueno, nos parece que es un nucleamiento de nuevos, viejos compañeros que no nos resignamos al estado de las cosas ni a la violencia de la desigualdad. Y tiene muchos integrantes ya que considero cuadros muy valiosos, como Fernanda Vallejos, Hernán Arbizu, Pepe Suatela, Mempo Giardinelli, Nahuel Levalle, de la Unión de Trabajadores de la Tierra, Pedro Peretti, que está encabezando una comisión de modelo agropecuario, Cecilia Roth, el Tano Catalano, Jorge Elba, el Frente Milagros Salas, en fin, muchos cuadros políticos que están trabajando ya en distintas comisiones para hacer propuestas, sobre todo porque la política no está tomando, además de problemas centrales, como la pobreza, como la generación de empleo, como la posibilidad de establecer un salario básico universal, como la necesidad de tener una nueva constitución, porque con las reglas del siglo pasado o antepasado, por lo visto, pueden endeudarnos hasta el hueso. Es imprescindible que haya una nueva constitución en la Argentina. Yo presenté un proyecto hace muchos años, hace casi 20 años, en el Congreso de la Nación, pero creo que le ha llegado la hora. Y bueno, tenemos ya muchísima gente interesada que va a venir. Creo que el Mujica va a estar explotado porque no es un espacio tan grande, pero seguiremos trabajando para aportar ideas, como te digo, a los viejos problemas y a los nuevos problemas que no se están atendiendo, como por ejemplo el cambio climático, ¿no? La Argentina es el primer país del mundo que acaba de aprobar trigo transgénico. No vamos ahí tampoco por el buen camino. Pareciera ser un aporte al rumbo, ¿no? Estamos terminando la entrevista y te quiero, en una frase, ¿no? Si podés, es eso, ¿no? Como un aporte al rumbo que creen ustedes, que cree el campo nacional y popular, que necesita el Frente de Todos. Crear un rumbo, sí, efectivamente, crear un rumbo entre todos y todas.
Soberanos entonces se presenta el 20 de noviembre a las 16 horas en el Espacio Cultural Mujica, Piedra 720. Lo estamos dando aquí casi en primicia con Amado Vudú, Alicia Castro, Gabriel Mariotto. Gracias, Alicia Castro, por este contacto con la M750.